vamos a utilizar las herramientas de selección para seleccionar esta botella. Para ello vamos a utilizar la parte de sumar, restar e interseccionar selecciones. Recordemos que si yo hago una selección y le doy a sumar, estoy añadiendo partes a esa selección. Si le doy restar, estoy eliminando partes de esa selección. Y si le doy interseccionar, solo me quedaré con la zona de las dos selecciones que se esté tocando. Si por el contrario yo tengo activa la de selección nueva, cada vez que pinche y arrastre, generaré una selección nueva. Tenemos que recordar también que cuando yo estoy haciendo una selección, sin soltar el ratón, presiono la barra espaciadora y puedo desplazar mi selección. Vamos entonces a, utilizando la herramienta de rectángulo de momento y la de marco elíptico, intentar seleccionar esta botella. Vamos a acercarnos un poco más a la botella y veamos que esta primera zona la podemos hacer directamente con un rectángulo. Observemos que cuando nos acercamos a los bordes se nos desplaza la imagen. Tenemos el cuerpo. Vamos a poder también aquí hacer un rectángulo. Vamos a darle a sumar para seleccionar esta parte. Veamos, si ahora cogemos el marco elíptico, vamos a poder sumar selecciones en diferentes zonas. Recordemos que si presiono la barra espaciadora yo voy a poder desplazar mi marco elíptico hasta donde yo quiera. Vayamos a hacer otro marco elíptico y recordemos que con la barra espaciadora yo lo puedo desplazar. Como vamos viendo, estamos sumando y restando diferentes zonas. En este caso en concreto, aquí vamos a poder seleccionar el marco rectangular y restar. Recordemos que si presiono la tecla Alt puedo restar directamente sin tener que ir al icono a seleccionarlo. Voy a poder restar, por ejemplo, esta zona de píxeles. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono esta zona y selecciono esta zona, puedo coger el mismo marco elíptico para restar partes de esa selección. Vayamos a la zona inferior de la botella y vayamos a sumar la selección. Cogemos marco elíptico y seguimos sumando selecciones y restándolas para poder tener el resultado final que deseamos. Vamos a restar ahora esta selección y vamos a restar esta selección para con la herramienta de marco elíptico poder sumarla. Si vamos ahora a la parte superior, por ejemplo, también podríamos seleccionar el lazo poligonal. Le damos a sumar y desde aquí yo podría sumar ese tramo de selección. Al igual que en la parte superior de la botella, vamos a poder seleccionar el tapón. Démonos cuenta que hasta el momento solo estamos utilizando las herramientas más básicas, no estamos utilizando ni la varita de selección directa ni la varita mágica. Ahora vamos a poder restar toda esta zona, vamos a poder restar toda esta zona y vamos a poder ir sumando el resto de selecciones hasta tener perfectamente seleccionada toda la zona del tapón. Estos pasos hay que tenerlos muy claros, sobre todo las opciones de suma y resta cuando utilizamos estas herramientas, ya que de lo contrario, en algunas ocasiones vamos a perder nuestras selecciones y no vamos a poder recuperarlas. Con lo cual tenemos que perfeccionar bastante la técnica de las selecciones. También es cierto que hay herramientas que esta función que estamos haciendo ahora la hacen mucho más rápidamente.
pero nosotros estamos acostumbrándonos al hecho de sumar y restar selecciones, como ha ocurrido ahora, que en lugar de sumar hemos restado la selección. Vayamos ahora a seleccionar aquí. Como vemos, ya nos quedan muy pocos sectores por seleccionar. Y por último esa zona. Acabamos de seleccionar toda la botella. Recordemos que hay que controlar constantemente en qué modo estamos trabajando con cada una de las herramientas, ya que independientemente cada una de ellas puede tener una opción diferente a la hora de trabajar. Trabajando con las selecciones, también tenemos la posibilidad de, una vez realizada una selección, transformarla. Para ello vamos a ver este ejemplo y vamos a eliminar una de estas ventanas con la herramienta de selección rectangular. Si yo hago una selección, como vemos, con esta herramienta no puedo seleccionar esta ventana. Una vez realizada la selección, sí que me puedo venir al menú desplegable selección y decirle transformar selección. A partir de este momento ya me aparecen los mismos manejadores que cuando transformaba capas, y presionando la tecla control veremos que yo los puedo modificar independientemente cada punto para llevarlos al lugar donde a mí me interesa en este momento que esté la selección. Como vemos, acabo de generar una selección, la he transformado y ahora confirmo esa transformación. Ya tengo seleccionada la zona de la ventana. Veamos qué podemos hacer. Si yo me voy ahora, por ejemplo, al parche, con esta selección puedo venirme y decir que quiero que cambie la zona. Me acaba de cambiar toda la zona, puedo volver por la selección que ya había hecho. Vamos a poder también rellenar con el bote de pintura, por ejemplo. Si yo selecciono el bote de pintura, puedo decirle que rellene con un motivo, seleccionar un motivo, y cuando cliquemos dentro de la selección habría rellenado con el bote de pintura. Vamos a volver a dejar la zona que ya teníamos y hagamos como si esto estuviera hundido. Para ello selecciono la pluma, un color negro frontal. Voy a disminuir un poco el tamaño de mi pluma, voy a darle una opacidad alrededor del 70%, y como tengo protegida esta zona exterior, si yo presiono el ratón y muevo, no estoy pintando nada, solo pintaré cuando esté dentro de la zona seleccionada, con lo cual presiono mayúsculas, hago un clic en esta zona, me vengo a la otra esquina y vuelvo a hacer clic. Y lo mismo en la zona inferior, me acerco y con mayúsculas presionadas hago un clic. Vamos a deseleccionar esta selección y miremos cómo queda, como si fuera una pared totalmente tapiada, sin ventana. Recordemos que nosotros tengamos la selección que tengamos, siempre vamos a poder transformarla dentro de selección, transformar selección. Las capas son los elementos fundamentales que integran muchos de los flujos de trabajo de creación de imagen. Quizás podamos prescindir de ellas si solo realizamos ajustes sencillos de imagen. No obstante, las capas nos van a ayudar a mejorar la eficacia y resultan esenciales para la mayoría de los trabajos de edición no destructiva de nuestras imágenes. Recordemos que la edición no destructiva nos va a permitir realizar cambios en las imágenes sin sobreescribir los datos de la imagen original. De este modo permanecerán disponibles por si resulta preciso volver a hacer uso de ellos. Como la edición no destructiva no elimina los datos de la imagen, la calidad de esta no se degrada en ningún momento, aunque llevemos a cabo diferentes modificaciones. Para visualizar las capas que tiene una imagen, tenemos que irnos al menú Ventana, Capas, o F7 directamente desde el teclado. Aquí nos muestra todas las capas que componen nuestra imagen. Nosotros vamos a poder visualizarlas o eliminarlas de la visión según deseemos. Para ver mejor el concepto de capa vamos a cambiar de imagen, control tabulador, comando tabulador si lo hacemos desde un Mac, y vayamos a explicar el concepto de lo que es una capa. En sí las capas serían como pequeñas hojas de acetato superpuestas una encima de otra. Estas pequeñas hojas van a permitir ver a través de ellas en las zonas transparentes. Las zonas que tengan información de color o tengan píxeles activos no van a dejar ver a través de ellas.
Si nosotros cambiamos el orden de las capas, estamos cambiando el orden de apilamiento de esos acetatos. Si yo traslado esta imagen a este punto, he puesto otros 2 acetatos por encima de ella, y ella ha pasado 2 acetatos más hacia abajo. Ese es el concepto principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con las capas. Si yo en estos momentos me pusiera sobre esta capa y realizara sobre esta zona algún trabajo de retoque o pintura, no se apreciaría visualmente, ya que tengo una capa por encima que estaría tapando en todo momento ese trabajo que estoy realizando. Para entender mejor este concepto, voy a seleccionar la capa superior y en ventana voy a mostrar las herramientas. Vamos a seleccionar la goma de borrar y con una punta de pluma bastante grande, con una dureza del 100%, vamos a borrar en la capa superior. Vemos que cuando coincide en una zona en que la capa superior y la capa inferior tienen información, estoy borrando única y exclusivamente la de la capa superior y dejando ver lo que hay debajo de ella. Si yo selecciono la siguiente capa, puedo realizar la misma operación. En ningún momento voy a borrar nada de la capa superior, siempre voy a borrar en la capa activa y voy a dejar ver a través de ella lo que hay en las capas que tiene por debajo. Es fundamental tener este concepto claro a la hora de trabajar, ya que en muchas ocasiones, cuando nosotros estemos haciendo determinadas operaciones, si no tenemos activa la capa adecuada, puede ser que no veamos los resultados o los resultados no sean los que esperábamos. Cuando nosotros abrimos por primera vez una fotografía realizada con nuestra cámara digital en Photoshop, esta fotografía aparece sobre una capa fondo. Esta capa fondo tiene unas características especiales. Sabemos que es fondo primero porque está la letra en cursiva y automáticamente también nos sale bloqueada. Esto va a hacer que nuestra capa, por ejemplo, no se pueda desplazar, ya que al estar bloqueada no nos permite el desplazamiento. Si nosotros borramos algo en nuestra imagen, no estamos generando transparente, sino que estamos pintando de color de fondo. Estamos dejando ver el propio papel de nuestra fotografía. Vamos a deshacer este paso. Con lo cual tenemos que concluir que la capa fondo sería la fotografía en papel físico que nosotros poseeríamos si la hubiéramos revelado. Para hacer esta fotografía una capa flotante, simplemente con hacer doble clic dentro del icono, automáticamente nos sale el cuadro de diálogo para poderle dar un nombre a la capa y generarla. Ya hemos generado una capa. Si ahora volvemos a utilizar la herramienta de borrado, veremos que ya no estamos pintando de color de fondo, sino que verdaderamente estamos haciendo transparente esa zona. Deshacemos este paso. Veamos qué otras cosas podemos hacer con las capas. Para ello, vamos a cambiar de imagen. Como vemos, esta imagen está compuesta de 6 capas. Aunque una de ellas se denomine fondo, esta capa no funciona como fondo. Funciona como capa flotante. Ni su tipografía está en cursiva, ni está bloqueada su edición. A partir de este momento yo voy a poder seleccionar la capa que quiera y trabajar con ella independientemente del resto de capas. Si yo, por ejemplo, quiero transformar esta capa, voy a poder transformarla sin depender en ningún caso del resto de información que existe en las otras capas. Con escape vamos a deshacer esta operación. También voy a poder visualizar y eliminar de la visualización diferentes capas, a la vez que voy a poder trabajar con diferentes capas a la vez. Por ejemplo, si yo presiono en la capa 5, presiono la tecla Control, me voy a esta capa 4, presiono la tecla Control y me voy a esta capa 5, yo ahora voy a poder desplazar estas 3 capas a la vez. Con lo cual, estamos viendo que podemos agrupar capas para hacer transformaciones puntuales. Si yo ahora quisiera escalar estas 3 capas a la vez, simplemente seleccionaría las 3 capas y las escalaría. Como vemos, solo vamos a poder trabajar con las capas que tengamos seleccionadas. ¿Qué ocurre? Si en un momento dado yo no tengo ninguna capa seleccionada, mis herramientas de pintura o mis herramientas de trabajo no van a funcionar en ningún momento. Siempre tendremos que tener alguna capa seleccionada para poder trabajar. Recordemos que es importante organizar bien las capas y saber que
vamos a poder trabajar con los elementos que hay en cada una de las capas independientemente del resto, o seleccionar varias capas y trabajar a la vez en ellas.